tardes, hermanos, hermanas, amigos que están con nosotros una vez más. Bienvenidos todos a este lugar donde la iglesia se reúne y se reúne con un solo propósito: alabar a Dios y también estudiar de su palabra. Agradecemos a Dios una vez más la oportunidad y el privilegio que nos concede para estar en este lugar. Decía el apóstol Pablo: en Él vivimos y nos movemos y somos. Y Dios nos ha dado este gran privilegio, esta gran bendición de ser parte de su pueblo a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que en gratitud, decía el escritor a los Hebreos, recibiendo un reino inconmovible, tengamos esa gratitud y sirvamos a Dios con temor, con reverencia todos los días de nuestra vida. Esta será la última lección de esta serie, y antes de entrar en ella y leer allá en el libro de Nehemías, quisiera una vez más agradecer a la iglesia la invitación que me han extendido para estar con ustedes durante estos días. Desde el día viernes hasta hoy viernes, en los planes y propósitos que ustedes han tenido para estar en este lugar y considerar la palabra. Dios les bendiga por hacerme parte de sus planes, de estos propósitos, y verdad espero no haberles defraudado en su elección. Ha sido para mí un honor, un privilegio, una bendición, un gozo conocerles, estar entre ustedes y gozarnos en las reuniones de la iglesia y convivir en estos días, y en verdad en poco tiempo hacer lazos de amistad, y esto es algo maravilloso, simple y sencillamente por el ser parte de la familia de la fe. Nos tratamos como si nos conociésemos de toda la vida. Gracias, como decía, a la iglesia por esta invitación. Agradecer también a nuestro hermano Ángel, su familia, por darme un espacio allí en su casa para quedarme durante estos días y estar con ustedes en este trabajo y en esta labor que ustedes han establecido para esta semana que hoy termina. Y por supuesto agradecer a nuestro hermano Jacob y a nuestro buen amigo Iván, que dejaron su cuarto, y comentaban en estos días que difícilmente alguien se va al sillón, pero en estos días estos muchachos han dejado su habitación para que estuviese yo. Y gracias en verdad, Dios les bendiga. A nuestro hermano Félix, nuestra hermana Margarita, que también viven allí en el mismo lugar, gracias hermanos por sus atenciones. Ha sido un honor conocerles y convivir en estos días. Y por supuesto agradecer a cada uno de los hermanos, desde estar al pendiente de mi llegada al aeropuerto y turnarse para andar conmigo en estos días. Gracias por el esfuerzo, gracias por el sacrificio, gracias por desprenderse de esas bendiciones y compartir con un servidor de esas bendiciones que Dios les ha dado. Dijo el Señor que un vaso de agua en Cristo tiene recompensa, y ustedes han hecho más que darme un vaso de agua. En uno de estos días me preguntaban que cómo me trataban, les digo yo que como enemigo, y me decían, ¿por qué? Digo, es que dijo Pablo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y ustedes me han dado mucho de comer. Así es que gracias por ello. Y bueno, vamos a entrar a la última lección, y decía, vamos a abrir nuestras Biblias, pero sobre todo vamos a abrir nuestro corazón. Tenemos ya 14 minutos para las 8, pero es la última. Yo creo que si me paso del tiempo, yo creo que no pasa de que no me vuelvan a invitar. Nehemías, en el capítulo 13,
Estamos considerando acerca de la apatía. Y dice Nehemías 13, versículo 1, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Esto es lo que se leyó en el libro, como dice, en el libro de la ley que Dios había dado por Moisés. Que los amonitas y los moabitas, que según el libro de Génesis en el capítulo 19, versículos 36 al 38, se formaron a través de la unión que tuvieron las dos hijas de Lot después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y que cuando la mayor estuvo con su padre, de allí nació este pueblo de los moabitas, y luego entró la menor también, y de allí se formó este pueblo de los moabitas, de los amonitas, perdón. Se dice que estos pueblos descendientes de Lot y de sus hijas fueron pueblos muy idólatras, politeístas, adoradores principalmente de los ídolos, de los dioses falsos como Quemos, como Baal Peor. Y Dios dijo de una manera clara y determinada que jamás los moabitas y amonitas deberían de entrar en la congregación, en la casa de Dios. Y ahora lo están recordando en los tiempos de Nehemías. Pero si vamos al libro de Deuteronomio, lo leemos en la repetición de la ley, porque este es el libro de Deuteronomio. En el capítulo 23 y en el versículo 3 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés y a todo el pueblo. No quiero que los amonitas entren en la congregación de Jehová, dice, ni hasta la 10ª generación para siempre. Pero cuando leemos la historia del pueblo en los tiempos de Nehemías, evidentemente los dejaron entrar. Y no solamente los dejaron entrar, sino que se mezclaron con aquellos que Dios había dicho de una manera muy clara y determinada que no lo hicieran. Volvemos al libro de Nehemías. Póngale por ahí una marca porque vamos a estar volviendo constantemente a este libro, a este capítulo, particularmente el versículo 3. Dice el versículo 3 del capítulo 13, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Dios les dijo, hermano, hermana, amigo, no los dejen entrar. Pues no solamente los dejaron entrar, sino que también se mezclaron con toda clase de extranjeros, incluyendo a los moabitas y amonitas que Dios había dicho desde el tiempo de Moisés que no los dejaran entrar y que no se mezclaran con ellos. Pero no solamente los dejaron entrar y se mezclaron, sino que aún emparentaron con ellos.
Miren lo que leemos aquí en el verso 4 de Nehemías 13. Y antes de esto dice, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y fíjense ahora, según el versículo 28, este hombre llamado Eliasib, dice el versículo 28, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, no solamente era jefe de la cámara del templo, sino que dice el versículo 28 que era el sumo sacerdote, quien debería de conocer la ley de Dios de una manera perfecta y total acerca del mandamiento que Dios había dado en relación con los amonitas y moabitas. No los dejen entrar, no se mezclen y por lo tanto no emparenten. Y aquí está este Eliasib, sumo sacerdote, emparentando con Tobías. ¿Y quién es Tobías? Tobías es un malvado. Tobías, dice el libro de Nehemías en el capítulo 4, era parte de los enemigos del pueblo de Dios. Dice Nehemías 4 y en el versículo 3 dice, y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que de ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Esto fue lo que dijo este hombre llamado Tobías. Enemigo, hermano, hermana, enemigo del pueblo de Dios, opuesto a la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, opuesto a la reconstrucción de los sacrificios de la alabanza a nuestro Dios. Mire, si leemos desde el versículo 1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Dice, y estaba junto a él Tobías amonita. Lo dejaron entrar, se mezclaron con él. Eliasib emparentó con este hombre llamado Tobías, opuesto totalmente a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, del servicio a Dios. Miren lo que leemos en el capítulo 6 y en el versículo 1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Pero se habla de quién? Se habla de Sanballat, se habla de Tobías, se habla de Gesem y los demás de nuestros enemigos. Y Eliasib, el jefe de la cámara, fue y emparentó con él. El sumo sacerdote. Dice Nehemías capítulo 4, verso 11. Entre ellos Tobías el amonita, que deseaba la muerte de los judíos. Dice el verso 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean
hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Y quiénes son los enemigos? Ahí está Sanballat, ahí está Gesem y ahí está Tobías, el amonita. Cuando Dios les dijo, no los dejen entrar. Dios les dijo, no se mezclen. Y ellos no solamente hicieron caso omiso a esto, sino que aún emparentaron con ellos. Y era tanto el desprecio y el odio de estos hombres, entre ellos Tobías, que eran capaces de desembolsar dinero para sobornar con tal de hacer daño a la obra que Dios le había encomendado a Nehemías. Capítulo 6, versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Y habla de Semaías. A toda costa querían hacer daño a la obra de Dios. Dios les dijo, no los dejen entrar. Ellos se mezclaron y emparentaron. Y se acuerda que una de las lecciones de anoche, hermano, hermana, que nuestros hijos y nuestros nietos van a hacer exactamente lo que nosotros hacemos. Por ello, si leemos el capítulo 13 y en el versículo 28 dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Si el sumo sacerdote, que no debería dejarlos entrar, que no debería mezclarse, que no debería emparentar, lo está haciendo a vista de todos con un hombre que es enemigo, que es opuesto totalmente a las cosas de Dios, pues ¿qué van a hacer nuestros hijos y nuestros nietos? Exactamente lo mismo. Si eso hace el que dirige, el sumo sacerdote, pues ¿qué esperamos de los demás? Y entonces lo hizo Eliasib, lo hizo su nieto, y entonces lo hizo todo el pueblo. Capítulo 13 y en el versículo 23. Y asimismo en aquellos días, dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Cuando Dios había dejado escrito, no los quiero en la congregación, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la 10ª generación, no los quiero, dijo Dios. Pero ellos no solamente, hermano, hermana, los dejaron entrar, se mezclaron, emparentaron, sino que aún, hermano, hermana, adoptaron las costumbres de la gente extranjera. El versículo 24 de Nehemías 3. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Dios les dijo, no los dejen entrar. Y ellos fueron capaces aún de estar adoptando el idioma y las costumbres de aquella gente extranjera que no tiene temor de Dios.
no contentos con esto, hermano, hermana, Eliasib, el sumo sacerdote, todavía fue más allá. Y le hizo habitación, le hizo casa a Tobías en los atrios del propio templo de la casa de Dios. Fíjense hasta dónde llegó Eliasib. ¿Hasta dónde llegó Eliasib? Versículo 7 de Nehemías 3. Dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Cuando Dios le dijo, no los dejen entrar. Y Eliasib le hace una casa, una cámara, una habitación a Tobías en los atrios de la propia casa de Dios. Y no contento con esto, Eliasib, miren lo que hizo en el versículo 5 y 7. Fue capaz de sacar las cosas de Dios, las cosas sagradas, para que entrara el malvado de Tobías a vivir cómodamente en la casa de Dios. Si leemos desde el verso 3, de Nehemías 13, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Eso es lo que hizo Eliasib. Dios le dijo, a través de la ley de Moisés, no los dejen entrar. Pues Eliasib los dejó entrar. Se mezcló, emparentó, adoptó la costumbre de la gente extranjera. Le hizo una habitación ahí en los atrios del templo. Sacó las cosas sagradas para que Tobías se instalara cómodamente ahí. Eso fue lo que hicieron. Pero ¿por qué Dios no quería? Hermano, hermana, ¿por qué Dios no quería que estos pueblos entraran en la congregación de Dios? Lo que leemos aquí en el versículo 2 es porque estos pueblos, hermano, hermana, no hicieron bien al pueblo de Dios cuando salía de la esclavitud en Egipto. Porque no tuvieron misericordia del pueblo de Dios. Porque inclusive intentaron que este pueblo de Dios fuera maldecido por aquel hombre llamado Balaam. Dice el versículo 2 de Nehemías 13, aquí donde estamos leyendo. Por cuanto no salieron a recibir. Por eso dijo Dios, si leemos el verso 1, aquel día se leyó en el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y si volvemos al libro de Deuteronomio, donde leíamos en el capítulo 23, los versículos 3 y 4, dice la ley de Dios exactamente lo mismo. El verso 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua
al camino. Dice, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Por eso dijo Dios, no quiero que los moabitas, que los amonitas entren en la congregación de Dios, porque no hicieron bien, porque no tuvieron misericordia y porque intentaron que el pueblo de Dios fuese maldito. Pero nuestro tema es la apatía. Dirá usted, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos considerando? Pues precisamente, hermano, hermana, amigo que está con nosotros, hay algo que Dios no quiere: que entre en la congregación de Dios, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la décima, ni para siempre. Y eso es esto de lo que hemos estado considerando. Hemos estado considerando algunas definiciones de esta palabra, como la falta de emoción, la falta de sentimiento, el desinterés, la indiferencia, el no querer hacer las cosas que Dios quiere. Y esto Dios lo define como pecado, simple y sencillamente. Y ahora Dios nos dice a través de la Escritura de una forma clara, como le dijo al pueblo de Israel, no quiero que los amonitas y moabitas entren en la casa de Dios, en la congregación de Dios. Así ahora nos dice a nosotros, de una manera determinada y clara, no quiero que el pecado entre en la congregación de Dios. Y no quiero que el pecado en cualquiera de sus formas entre en el corazón de ustedes, que son pueblo especial. Simple y sencillamente, hermano, hermana, porque el pecado, como los amonitas y moabitas, nunca va a ser bien. Cuando la apatía, cuando la falta de emoción y sentimiento a las cosas de Dios entra en la congregación, entra en mi corazón, nunca va a ser bien. Nunca va a ser bien. El pecado, hermano, hermana, en cualquiera de sus formas, nunca le va a hacer bien al hombre. ¿Quiere preguntarle a Judas? ¿Qué pasa cuando abrimos la puerta y dejamos entrar el pecado? ¿Qué pasa cuando comenzamos a coquetear con él y a mezclarnos? ¿Qué pasa cuando emparentamos con el pecado? Y lo traemos, hermano, hermana, amigo, lo traemos a la casa de Dios. Casa que fue diseñada, hecha, creada por Dios a través del sacrificio de Cristo para que habite lo puro, lo limpio. Y hablamos de la iglesia y hablamos también de nuestro corazón, donde debe habitar Dios. Decía el apóstol Pablo, pensad y pensad en aquello honesto, lo puro, lo santo. Pero muchas veces lo dejamos entrar, nos mezclamos, emparentamos y le abrimos las puertas de la congregación y de nuestro corazón y le hacemos una habitación para que viva allí cómodamente, y le decimos a las cosas sagradas que se vayan. Sacamos las cosas sagradas para que habite Tobías. Sacamos las cosas sagradas para que habite el pecado, para que habite la corrupción.
Hermano, hermana, el pecado nunca va a ser bien. Aunque a veces pensamos que podemos sacar provecho. Vamos a preguntarle a Judas si el pecado hace bien. Miren lo que leemos en Mateo en el capítulo en Juan en el capítulo 13 y en el versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Dios nos ha dicho, el pecado y su autor, que es el diablo, nunca deben entrar en tu corazón, nunca deben entrar en la congregación. Pero a veces nos enamoramos del pecado y emparentamos y lo traemos a vivir a la casa de Dios y le decimos a Dios que se tiene que ir. Juan capítulo 11 y el capítulo 12 versículo 6, pero dijo esto, dice: no porque se cuidara de los pobres, hablando de aquel perfume que podía ser vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Dice, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, no lo dejes entrar. Pero él se mezcló. Emparentó. Adoptó la costumbre de este enemigo llamado Tobías, o de este enemigo llamado Satanás. ¿Qué es el diablo? Ladrón. Le robó al hombre en el huerto del Edén la inocencia, la perfección, la relación con Dios. Por eso dice Dios: no te mezcles, no lo dejes entrar, no emparentes, no lo traigas a vivir a tu corazón. Mateo 26, versículos 14 y 16. Desde entonces Judas, pensando sacar provecho del pecado, buscaba la oportunidad para entregar a su maestro. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y finalmente lo entregó por 30 piezas de plata. Algunos comentaristas dicen que este precio, trayéndolo a estos nuestros días, serían quizás $80. Por $80 vendió Judas al maestro. La pregunta es: ¿le hizo bien? ¿El pecado le hizo bien? Hermanos, si dejamos entrar la apatía en nuestro corazón, ¿nos va a hacer bien? Nunca el pecado va a ser bien. Cuando él se da cuenta que Jesús va a ser entregado, ahora esas 30 piezas de plata le queman las manos y la conciencia. No sabe qué hacer con ellos. Mateo 27, verso 3 dice:
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. El pecado nunca va a ser bien. El pecado nunca va a tener misericordia. Dijeron los principales de entre los judíos: que nosotros, que nos importa, es tu problema. Eso es lo que hace el pecado. Cuando lo dejamos entrar, cuando nos mezclamos, cuando emparentamos, cuando lo traemos a vivir a nuestro corazón, a la congregación, el pecado nunca va a tener misericordia. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 18 y 25. Hechos en el capítulo 1 y en el verso 18 y 25. Este pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Ese fue el pago del pecado. Se quitó la vida. Dice la Escritura, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Y eso no fue lo peor. Lo peor, dice el versículo 25, se fue a su propio lugar. Al lugar que el Señor había dicho: bueno le fuera a ese hombre mejor no haber nacido. El pecado nunca va a ser bien. El pecado nunca tendrá misericordia. Es el verso 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Hermano, hermana, amigos, si dejamos entrar la apatía, comenzamos a servir a Dios sin emoción, sin amor, sin sentimiento, con esa indiferencia, con esa falta de interés. Lo primero es que vamos a sacar a Dios de nuestra vida para que se instale esto. En nuestra vida sin Dios no sirve. Hermano, hermana, en verdad, nuestra vida sin Dios no sirve, no funciona. Podemos ganar todo el mundo, dice el Señor, y si alguien pierde el alma, ¿qué le sirve? De nada. ¿Qué hay que hacer entonces? Nehemías capítulo 13. Libro de Nehemías capítulo 13. Dice el versículo 8: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Hermano, hermana, si la apatía ha entrado en nuestro corazón, hoy es tiempo
Dice Nehemías, hoy es tiempo de limpiar la casa. Hoy es tiempo de echar fuera Tobías. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia y nuestro corazón no fueron creados, no fueron diseñados por Dios para que viva el pecado y el autor del pecado, que es el diablo. No fueron creados para Dios. ¿Para qué fueron creadas esas cámaras? Para que estuvieran allí los utensilios, las ofrendas, el incienso, las cosas sagradas que le pertenecen a Dios. Y la iglesia y nuestro corazón, para eso fueron creados. Por lo tanto, hermano, hermana, amigo, hoy es tiempo. Hoy es tiempo de limpiar la casa. Si el pecado lo hemos dejado entrar, si nos hemos mezclado, si hemos emparentado, si lo hemos traído a vivir con nosotros en nuestra congregación y en nuestro corazón, en nuestra vida, y hemos sacado a Dios, porque Dios y el pecado no pueden vivir juntos. Dice Nehemías, saqué los muebles, saqué todos los enseres, porque este lugar, esta cámara, esta habitación no es de Tobías. Esta habitación es de Dios. Esta congregación es de Dios. Su corazón y mi corazón fueron creados para que habite Dios. Y entonces la pregunta es muy básica y muy sencilla. Hermano, hermana, amigo, ¿quién vive en él? Ahorita. ¿Con quién, a quién hemos dejado entrar? ¿Con quién nos hemos mezclado? ¿Con quién hemos emparentado? ¿A quién hemos traído a vivir a la casa de Dios? Usted y yo tenemos la respuesta. Si ha entrado la apatía, hoy es tiempo de limpiar la casa. Si ha entrado el pecado en cualquiera de sus formas, hoy es tiempo de limpiar la casa. Porque ese lugar no fue creado por Dios para que viva el pecado, para que viva Satanás. Si usted está aquí y no ha obedecido el Evangelio, queremos invitarle. Hoy es la oportunidad, a través del bautismo, de limpiar su corazón y entrar a la casa de Dios. Pero la decisión es suya. La invitación es del Señor. Estemos puestos de pie, cantemos el himno, que nuestro hermano tenga. Gracias por la atención.